Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar el pueblo de Dios. Hoy vamos a seguir con la clase, pero previo vamos a adorar al Creador. Adorémosle. Sí, Señor. Tú eres mi todo, Señor. Tú eres. Bendito Dios, Señor. Bendito Dios, Señor. Bendito Dios, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey, Señor. Tú lo eres. Bendito Dios, Señor. Bendito Dios, Señor. Bendito seas, Padre de la gloria. A ti honraré, a ti glorificaré tu santo nombre. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con el libro de Génesis, capítulo 10, capítulo 7, versículo 10 y 11. Vamos a estudiarlo. Vamos a seguir entendiendo. La palabra de Dios la leo en Génesis capítulo 7, versículos 10 y 11. Su palabra dice así: Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En los 600 años de la vida de Noé, en el mes segundo de los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertos. Amén. Padre de la gloria, bendita es tu palabra. Creo en tu palabra, en tu poder, en tu grandeza, en tu misericordia, Señor. Y te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca, Señor, para poder discernir tu palabra. Es para edificar tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén. Queridos hermanos, esta clase vamos a seguir. La he titulado El comienzo del diluvio y sus consecuencias. Recuerde que esto se extiende hasta el capítulo que es 7, versículo 24. Cuando comenzamos a hacer y comprender la palabra que nos está hablando, dice la semana de gracia pasada y comienza el gran diluvio. Sí, debemos nosotros observar que el autor de Génesis, él dice que él es muy meticuloso al proporcionar la fecha del diluvio. Cuando nosotros comenzamos a ver la parte cronológica de las edades, vemos nosotros que el diluvio fue un acontecimiento histórico, no un relato mitológico. Entiéndalo bien. Tuvo lugar aproximadamente en el año 1655, años después de la creación. Es decir, según las fechas no inventadas, sino extraídas de la Biblia. Ahora, entendamos bien lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos a ver la expresión del séptimo día, sería mejor traducido como después de 7 días. En otras palabras, después de 7 días, las aguas del diluvio vinieron.
Dios había dado una fecha de gracia. Ya lo había dado. Esta era una gran oportunidad adicional. Durante ese tiempo, que eran los 7 días, entraron los animales al arca. También en estos días llama la atención porque a lo mejor Dios lo puso para que hombres y mujeres que rehusaran en creer, creyesen, cosa que no sucedió. Pero nosotros cuando vemos el próximo versículo, ofrece fechas precisas, sorprendentes. La primera de ellas que voy a explicar, el año 600 de la vida de Noé. Vaya usted tomando nota. Luego los 7 días. Dios extendió 7 días de gracia antes de que comience el diluvio. Es decir, que la fecha precisa comienza del diluvio es a los 17 meses o los 17 días del mes del año segundo. O sea, los 600 años más que se le agrega en este caso de Noé. Un segundo punto a observar es que en el año 600 de la vida de Noé, todo esto demuestra que el diluvio fue un hecho histórico totalmente diferente a la mitología pagana. Las tremendas implicaciones geofísicas son descritas por Moisés en el Génesis capítulo 7, versículo 11. Dice así: aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo. Entienda bien, en aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Vamos ahora a entender qué nos quiere decir la palabra en Génesis 7:11. Al parecer el cielo hidrológico antidiluviano estaba controlado por 2 grandes concentraciones de agua producto de la separación original. Cuando usted vea que hemos leído Génesis capítulo 1, versículos 6 y 7, hemos hablado estos puntos. Tal vez usted no recuerde, pero vamos a refrescarlo. Es posible que una inmensa cubierta de vapor existiera sobre la tierra, haciéndole parecer como un grande y hermoso invernadero. Ahora, entienda esto. Las aguas llamadas las fuentes del gran abismo, entienda, no fueron resultado de la lluvia, no, sino que brotaron de las fuentes manantiales guardadas en las entrañas de la tierra. Observe, hermanos, que de acuerdo a Kel Betwich, en su comentario de Génesis dice lo siguiente. Mire lo que nos va a decir en su comentario. Él dice, de modo que el diluvio fue producido por la ruptura de las fuentes escondidas dentro de la tierra que empujaron tanto a los mares y ríos por encima de sus márgenes y por la lluvia que continuó incesantemente por 40 días y 40 noches. Ahora, en el principio de la creación, y esto recuerde usted, en el principio de la creación, concretamente en el día segundo, usted va a ver ahí que dice Dios separó las aguas de las aguas. ¿Verdad que ahí lo dice? Separó las aguas de las aguas. Capítulo 1, versículos 6 y 7. El Creador formó esa cubierta de vapor que rodeaba la tierra y también hizo en la tierra entrañas que arraiguen una enorme cantidad de agua. Cuando el momento determinado de Dios llegó, las aguas de las que cubrían ese vapor se condensaron y precipitaron sobre la tierra.
y las dos aguas del abismo brotaron al mismo tiempo, una agua y la otra agua, hicieron que toda la tierra fuese cubierta por una enorme cantidad de agua. Ahora, las masas de aguas se conjuntaron para cubrir la totalidad de la tierra. Y no solo quedaron con vida, lo único que quedaron con vida son los que entraron en el arca. En otras palabras y en resumen, el rompimiento de las fuentes del gran abismo que nos habla la palabra y la precipitación de las aguas del firmamento causaron el diluvio. ¿Cómo ocurrió este acontecimiento? ¿Cómo ocurrió? Hermanos, exactamente no se sabe, pero debió haber ocurrido súbitamente, pues eso no explicaría algunos de los conciertos científicos, tales como la muerte de mamuts gigantescos hallados en la zona ártica de Siberia. Obviamente, estas zonas eran regiones tropicales en los tiempos antediluvianos. Esto era. Ahora, entendamos lo que vamos a ver. ¿Qué pasa ahora en el barco con Noé y su familia? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos que ver capítulo 7, versículo 13, ¿qué nos va a decir aquí? Dice, en ese mismo día entraron Noé y Sam, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Vaya observando que en este día séptimo comenzaron a entrar no solamente los hijos, sino vamos a explicarlo, porque la palabra o el verbo entraron es un pluscuamperfecto. Recuerde la gramática, que debe ser traducido a habían entrado o habían venido. La idea no es que Noé con su familia y todos los animales entraran en el arca en el mismo día de las lluvias que comenzaron, sino es aquel día en que habían entrado, es decir, había completado la entrada de todos estos 7 días. Completó los 7 días, entraron la familia de Noé, entraron todos los animales y comienza lo que se llama los 7 días que han pasado. Esa fue una orden de Dios. Cuando usted vea el versículo 4. Y el comienzo del diluvio es en el versículo 10. La obediencia de Noé fue totalmente incuestionable. Aquel varón de Dios había trabajado por más de 100 años construyendo el arca, y lo que había hecho por la fe que tenía en Jehová Dios, el día del comienzo del diluvio, Noé y su familia ya habían entrado en el arca, tal como Dios lo había mandado. Ya están los 7 días completos, ya está Noé y su familia, los animales están dentro del arca. Ahora sigamos viendo Génesis capítulo 14 y 15. Dice, y ellos todos los animales silvestres, según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y todo pájaro de toda especie vinieron pues con Noé al arca. Observe la palabra vinieron con. Vinieron de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Ahora vamos a explicarlo. La palabra todos en el versículo 14 y en los siguientes que vamos a ver de este contexto particular no significa la totalidad, entienda bien, ya que no todos los animales en el sentido absoluto entraron en el arca. El sostenido de dicho vocablo es que toda clase de animal entraron en el arca. Ahora, el sentido de dicho vocablo es que
había animales no domesticados y había animales domesticados. También se incluyen especies de todo reptil, que se incluyen especies como los pájaros, los animales con alas, con plumas, también entraron al arca. Ahora, debemos recordarnos que todos esos animales acudieron a Noé. Mire usted bien este término. Acudieron a Noé. Podría decirse espontáneamente, la Biblia declara de manera llana que Dios dirigió a los animales para que fuesen hasta donde estaba Noé. En otras palabras, Noé no fue a buscar animal por animal, sino que Dios los trajo de dos en dos y fueron entrando. Ahora veamos el versículo 16. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Vea todos estos términos, no lo vaya a leer a lo ligero. Vamos a estudiarlo. Después de que Noé y la familia y la cantidad de animales que hubieran entrado en el arca, Moisés lo escribe de una forma muy preciosa. Y dice, y Jehová cerró la puerta. Fue Jehová, Dios, quien personalmente cerró, o vaya usted a decirle, selló el arca. Ese acto de Jehová señala el hecho de que Noé y su familia fueron salvados por un acto de gracia soberana de Dios, no por intervención humana. Aquel acto de Jehová separó a Noé y a su familia del mundo que estaba a punto de perecer. Aquí hay algo importante. Noé había predicado el mensaje de la justicia de Dios a aquella civilización por más de 120 años. Tanto su mensaje como su persona fueron, ¿qué? Rechazados. Ahora observe esto. Es muy importante observar, además, esta palabra. Y selló la puerta. Acá hay algo muy interesante. Por fuera, sin ayuda de Noé. Puede verse aquí un cuadro maravilloso, hermanos, de la provisión del Señor para la seguridad de cada uno de nosotros los creyentes. ¿En qué? En Jesucristo, que es el antitipo del arca. Es Cristo y solo Él es nuestro Salvador. No hay nadie más. La perseverancia de los santos es una doctrina bíblica, pero recuerde, no puede olvidarse que el creyente perseverará porque Él lo guarda. La seguridad del creyente está en nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor cerró la puerta es nada menos que la garantía de la seguridad de todo creyente, de acuerdo al libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 al 30. Ahora, nosotros tenemos que observar, queridos hermanos, que quienes cierran la puerta es Yahvé. Este es el nombre personal de Dios. Él es autosuficiente. Él es eterno. Él es el guardador del pacto, el que está en medio de su pueblo y con su pueblo. Yahvé enfatiza la fidelidad de Dios respecto a sus promesas. Para nosotros, sus promesas tienen que ver que Él con la salvación de Él, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esas promesas descansan sobre la fidelidad de Dios. Una vez más, Noé y su familia y todos los animales entraron. Comenzó el juicio del diluvio, pero las aguas que juzgaban a las personas que estaban fuera del arca eran las mismas que hacían flotar el arca
que salvó a los que estaban dentro. Las mismas aguas que mataron a los inicuos salvaron a los santos. Aquí hay un punto importante. El apóstol Pedro señala que hay un paralelismo entre la seguridad de la familia de Noé y el arca que flota. A través de las aguas y la seguridad de ellos que han experimentado, entienda esto, el bautismo en agua. El bautismo en agua. El arca es una figura de la salvación que hay en Cristo, de acuerdo al 1 de Pedro 3, 20 y 21, que Pedro usa la expresión que corresponde a esto. Sugiere que el apóstol considera que el bautismo, oiga bien, que el bautismo solo es como una figura de salvación que hay en Cristo. El bautismo en agua es equivalente terrenal de la salvación divina, obrada por el Dios Trino. El bautismo en agua no salva, entiéndalo bien, el bautismo en agua no salva, sino que es una figura de la realidad, como lo indica Pedro mediante la frase, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia enseña con toda claridad, hermanos, que la salvación solamente es un regalo de Dios que se recibe mediante la fe. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Y la muerte y la resurrección de Cristo constituyen el único medio y la única base para la salvación de los pecadores. Hermanos, este es un tiempo para reflexionar en la palabra. Este es un tiempo para acercarnos y lavarnos en la sangre de Cristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para poder vencer. Bendiciones, hermanos.